grafo. Bueno, vamos a ver entonces este circuito, que lo conocemos como circuito RC, donde vamos a analizar la carga y la descarga de un capacitor, ¿sí?, a través de una resistencia que está en serie con L. Entonces, cuando la llave está en C, que va a ser la posición en donde el capacitor se va a cargar, ¿no?, porque la fuente va a quedar conectada al circuito RC, va a quedar todo en serie, la fuente, la resistencia del capacitor, y por acá va a circular una carga en función del tiempo o también su derivada, que es la corriente. Entonces, lo primero que vamos a notar es que vamos a entender como corriente I, ¿sí?, a diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo, ¿no es cierto? La carga sobre el tiempo. Y en principio entonces vamos a analizar con la llave en el punto C, vamos a analizar la carga, C de carga, y D de, como adivinó, Luis adivinó, ¿qué quiere decir D, Facundo? ¿Qué te parece? Descarga. Muy bien, usamos la lógica siempre. Bueno, entonces cuando la llave esté en C, voy a tener un circuito serie, donde, bueno, según la ley de Kirchhoff, si querés, ¿sí?, o también la conservación de la energía, si querés, se pueden sumar, ¿no?, y igualar a cero las diferencias de potencial. O dicho de otra forma, yo puedo decir que E va a ser igual a la suma de las caídas de potencial. O sea que va a ser R por I más, ¿cómo se averiguaba el voltaje en el capacitor? ¿Se acuerdan? El triangulito de la ley de Ohm del capacitor que le dicen algunos, ¿sí?, que estaba acá C, B y la carga Q. ¿Está bien? Entonces C es Q sobre B, que es la definición de capacidad, B es Q sobre C, ¿sí? Entonces acá podemos poner, ¿sí?, Q sobre C. ¿Bien? Bueno, entonces si reemplazamos ahora ahí por esto que está acá arriba, me queda lo que recién les dije antes que entrara vos, Facundo, lo que se llama una ecuación diferencial. Porque voy a tener acá R por la derivada de esta variable Q respecto del tiempo, más esta misma variable Q sobre C. Qué fea Q que me quedó ahí. No, horrible. Ahí va. Entonces, esa variable Q es una función del tiempo. Es la carga que está circulando por el circuito y que va a terminar alojada en el capacitor. ¿Hasta cuándo va a circular carga por el circuito con la llave en C? Hasta que el voltaje en el capacitor, como bien dijo Luisa, va a ser igual a E. Ese va a ser el valor final del voltaje en el capacitor. Bueno, el trabajo que viene ahora es encontrar esta función del tiempo, Q, que está acá derivada y acá sin derivar. Esto es lo que se conoce como una ecuación diferencial de primer orden, con variables constantes y de primer grado. Es decir, el grado es a qué potencia está elevada la función, que es la incógnita. El orden es de qué nivel de derivada, porque podría haber una derivada segunda también, como por ahí vamos a ver más adelante, ¿sí?, de ecuaciones con derivada segunda. Ustedes vieron una ecuación diferencial con derivada segunda en física 1 cuando vieron el movimiento armónico simple. Sí. ¿Se los dijo Fernando? Sí. Que era una ecuación diferencial. Es un capo. Bueno, entonces, justamente, y lo que hacemos para resolver ecuaciones diferenciales en general es prueba y error, lo mismo que hacemos para hacer integrales, porque en definitiva resolver una ecuación diferencial es resolver una integral. ¿Ok? Y las integrales, la función integración es prueba y error, no hay un método directo para hacer una integral. Sí hay métodos directos para hacer una derivada, que es lo contrario. Bueno, lo mismo pasa análogamente con el cálculo de la multiplicación del producto y el cociente. El producto es una operación directa que tiene una metodología. Se suma tantas veces lo que diga el otro factor. Un factor sumado tantas veces como diga el otro. Pero la operación inversa, que es la división, se hace por prueba y error. Vos tenés que saber de memoria las tablas para poder hacer algún algoritmo de división. Y lo mismo pasa con la potencia y la radicación, ¿sí? La potencia es una operación directa. Hay que multiplicar por sí mismo a la base
tantas veces como lo diga el exponente. Sin embargo, la radicación, que su operación inversa, no tiene una metodología, hay que saber de memoria o ir probando. Exacto, ¿a cuánto hay que elevar esto para que me dé esto? ¿Cierto? Bueno, lo mismo pasa con las derivadas y las integrales. La derivada tiene una metodología directa, las integrales se hacen por prueba de error. Bueno, pero esto va a ser muy fácil, chicos. Solamente hay que saber esa tablita de integrales básica. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es juntar la variable tiempo que no aparece por un lado y la variable Q que sí aparece acá y acá en dos términos por otro lado. Entonces lo que voy a hacer primero es pasar este término al otro miembro restando para después, o sea, separar dos miembros que sean multiplicables. Entonces acá me va a quedar, estoy improvisando, me puedo equivocar y va a haber que parar la grabación. Entonces voy a pasar acá E menos Q sobre C. ¿Sí? Entonces, ahora voy a pasar, o sea, a donde voy es que voy a pasar el diferencial T multiplicando y todo esto, este factor que me quedó acá, que tiene a Q, lo voy a pasar dividiendo, ¿no? Entonces, una cosa que voy a hacer es, a ver si me conviene pasar R dividiendo o sacar C factor común acá y pasarlo multiplicando, sin denominador común. Entonces, a ver, voy a probar ahí. Voy a hacer C por E menos Q, todo sobre C, ¿están de acuerdo? Y acá me queda R por C, diferencial Q, ¿sí? Y diferencial T ya lo puedo mandar acá. ¿Estamos de acuerdo con lo que hice? Bien. Esto lo tienen que aprender a hacer ustedes, así que pueden tomar, acá se pueden tomar varios caminos. Yo tomé este, ustedes pueden tomar otro y llegar al mismo resultado. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a pasar acá 1 sobre RC por diferencial de T, y acá me va a quedar diferencial de Q sobre C por E menos Q. No me equivoqué nada, ¿no? Acá si saco el denominador común C, acá queda C por E, acá queda Q sola, C la pasé multiplicando, está todo bien. Bueno, entonces ya separé las variables. En un miembro ahí está el tiempo y en el otro miembro está Q. ¿Sí? Q es la variable dependiente y T la variable independiente, ¿ok? Así que lo único que falta es integrar, porque la integral de diferencial pirulo es pirulo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Y cómo es la integral de 1 sobre, ¿sí? Q diferencial Q? Logaritmo pequeño de Q. Logaritmo natural de Q. Pero hay un problemita, que acá hay una función compuesta de Q. Sí. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo la integral de 1 sobre, no sé, A más Q diferencial Q, ¿qué pasa si yo pongo acá logaritmo de A más Q, esto que les decía de prueba y error, ¿no? Y lo derivo, ¿no? La derivada del logaritmo de A más Q es 1 sobre A más Q por la derivada de A más Q. Pero la derivada de A más Q es 1. Por la derivada de 0, porque es una constante, y la derivada de Q es 1. El único problema es que acá hay un menos. Entonces la derivada de Q sería menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo cual, si integramos ambos miembros, lo voy a escribir para que quede bonito y no darlo por hecho. Acá me quedaría esto. ¿De cuándo a cuándo? Voy a integrar de 0 a t, ¿sí? Porque estos son integrales indefinidas. Acá habría que sumar una constante. Si yo hago integrales definidas, aplico Barrow. Y acá me quedaría la integral, ¿sí? De, también la carga inicial en el capacitor va a ser 0, pues estaba descargado. Desde 0 hasta un valor Q genérico voy a integrar, ¿sí? ¿Ok? ¿De quién? De, bueno, diferencial Q o 1 sobre, que les gusta más, ¿no? Ah, sí. Ya me parece. Menos Q, diferencial de Q. ¿Bien? ¿Qué me va a quedar acá? Me va a quedar T entre 0 y T. Si aplicás Barrow te queda T. O sea, me quedó T sobre RC de este lado. Radio control. Y de este lado me va a quedar el logaritmo natural de esto con un menos adelante,
porque la derivada de esto con este menos va a dar esto, si no, no va a dar eso, ¿sí? Pero acá hay que hacer barrow de 0 a q. Porque cuando q vale 0, acá me queda el logaritmo de c por e. ¿Y cómo se hace si yo acá tengo, no sé, de 0 a q esto? O más genérico, vamos a pensarlo. Cuando vos tenés la integral de 1... ¿Cómo? Por eso te va a quedar la resta de todo esto en q menos todo esto en 0. Pero la resta de dos logaritmos es el cociente. ¿Bien? Con un menos adelante, vamos a hacerlo con cuidado. Vamos a dejar espera, más fácil. Todo esto en q, me quedaría menos logaritmo natural de SE menos q. Menos, con este menos se me hace más, todo esto en 0, ¿no es cierto? Sería el logaritmo de C por E. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí. Entonces el cociente sería esto numerador y esto denominador, porque el menos está de este lado. ¿Está bien? Cuando explico propiedad del logaritmo. Sí. Sería esto menos esto. Entonces el logaritmo de esto dividido esto. ¿Bien? Entonces me queda el logaritmo natural de C por E sobre C por E menos Q. Bien. C por E tiene unidades de Coulomb, ¿ven? C por B, Coulomb por vol, faradios por voltios, me da coulombs. Así que esto está bien. Y arriba también tengo coulombs. Eso es un buen control de que no te olvidaste nada, porque siempre que tengo el argumento de un logaritmo, el argumento de un exponencial, el argumento de un seno, el argumento de cualquier función matemática, no debe tener unidades. Always. ¿Vamos bien? Facundo está mirando así muy fijamente. Está todo bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué no? Porque vos sos más controlador. Controlas más. Yo soy medio apurado y... Bueno, entonces hasta acá todo lindo, pero lo que voy a hacer ahora es pasar el logaritmo al otro miembro, que es una forma bruta de decir, ¿no? Voy a aplicar la función inversa del logaritmo a ambos miembros. Entonces de este lado me va a quedar el argumento y de este lado me queda E. ¿Sí? Me falta el signo menos, porque si no es un problema. Entonces acá ves, hay que cortar el video, porque lo que hay que hacer... Vamos para atrás. Entonces voy a conservar el signo menos, pero al revés, voy a poner acá logaritmo de C por E menos Q sobre C por E. Con la explicación anterior se entiende. Y así el signo menos se lo paso a este lado. Tuki, tuki. Bueno, entonces ahora sí. Paso a la operación logaritmo con su inversa. Acá me queda E a la menos T sobre R por C. Y acá me quedó C por E menos Q sobre C por E. Bien. Tengo todo este hueco al cohete acá. Voy a seguir acá arriba. Bueno, entonces lo que voy a hacer, paso C por E a la menos T sobre RC igual a C por E menos Q. Bueno, yo lo que quiero es despejar esta Q, que ya le voy poniendo acá, que es Q de T. Si es la carga en función del tiempo. ¿Sí? Esta función que tengo acá, van a amigarse con ella, ¿sí? Se las presento, creo que es la primera vez que la ven. Es lo que se llama una exponencial decreciente. Bien. Y ahí aparece, ves, el tiempo, divide un producto R por C, que como dije recién, tiene que estar en segundos, porque no puede tener unidades el argumento de ninguna función. O sea que RC es un valor que se mide en segundos. ¿Bien? Vamos despacio, porque esto es largo, pero es muy lindo, porque todo cierra por todos lados. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es pasar menos Q sobre T al otro miembro, sumando Q sobre T ya para despejarlo. Y acá me quedó C por E solita, y esto viene restando todo el término. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual puedo sacar factor común C por E, y acá me quedaría 1 menos
E a la menos t sobre R por C. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y ahí entonces tenemos nuestra función del tiempo. La voy a separar bien, lo vamos a subrayar, recuadrar, poner en un cuadrito. Uy, se comió esto, ¿por qué? ¿Por qué me haces eso? Entonces la vamos a poner, esta flecha quedó espantosa, la vamos a poner en un cuadro de honor a esta función hermosa que tengo acá. El rojo no se ve en la pantalla, no sé por qué, tiene un driver medio estrambótico. Ahí está. Esa es nuestra estrella, es la solución de la ecuación diferencial que teníamos acá. O sea, nosotros partimos de esta ecuación diferencial y esta es la solución, ¿sí? La solución entre 0 y el valor Q y cuando el tiempo transcurre entre 0 y T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a graficar esto y vamos a ver que el gráfico es muy elegante. Sencillo no es, pero es muy elegante y muy fácil de hacer. ¿Sí? Entonces, fíjense que si el tiempo tiende a ser muy grande, E a la menos algo muy grande es algo muy chiquitito. O sea que este término que tengo acá tiende a 0. ¿Sí? Y la carga final cumple con el triangulito mágico de los capacitores. Es decir, cuando el tiempo es muy grande, estaríamos en el valor de carga final del capacitor, que es C por el voltaje de la fuente. O sea que ya ahí nos está diciendo que el voltaje final del capacitor es C, es el valor de la fuente, es lo que habíamos anticipado. Bien. Igual nosotros a partir de esta ecuación hermosa podemos derivarla y obtener la corriente en función del tiempo en el circuito. O sea, acá yo puse que la corriente, ¿sí?, es la derivada de la carga respecto del tiempo, y acá tenemos la función carga, ¿ves? Entonces, antes de graficarla, vamos a derivarla, a ver qué nos queda. Y después, con la corriente, yo puedo averiguar, por ejemplo, el voltaje en la resistencia, porque hago R por I en función del tiempo, ¿sí? Y a su vez, el voltaje en el capacitor no es otra cosa, ¿ves? El voltaje en el capacitor que Q sobre C. O sea que dividiendo ambos miembros por C, también tengo V de T. ¿Lo ven? Si a Q de T simplemente lo divido por el valor de la capacidad, tengo el voltaje en el capacitor. O dicho de otra manera, el voltaje en la resistencia es R por I, como pusimos acá, ¿ven? R por I, acá está. Y el voltaje en el capacitor es Q sobre C, y Q ahí lo tenemos. O sea que Q es la llave, ¿no?, que nos da todas las otras funciones que querramos acá. O sea, con la carga, a partir de la carga, puedo tener la corriente en cualquier elemento, que es la misma para todos los elementos, y el voltaje en cualquier elemento. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, lo importante es que entiendan todo este chamullo ustedes, ¿sí? Porque no es cuestión de acordarse de memoria la fórmula, como siempre digo. Lo importante es todo el chamullo. Por eso arranqué, alguno había llegado Facundo, pero arranqué analizando el circuito. ¿Qué pasaba cuando la llave esté en C? ¿No? Que va a empezar a circular carga hasta que el capacitor se llene de carga. Que, bueno, todos estuvieron de acuerdo acá, y vos supongo que también, que se va a llenar cuando se llene de carga el capacitor, es porque el voltaje en el capacitor y en la fuente es el mismo y no circula más corriente. ¿Ves? Entonces, si nosotros entendemos eso, lo de las fórmulas es adorno, ¿sí? Es matemática, está para respaldar y para sacar nuevas conclusiones, pero tenemos que entender los mecanismos básicos. Bueno, entonces primero vamos a hallar I de T. Seguimos con la matemática, pero la matemática nos va diciendo cosas. Rojo, negro, esto. Entonces, ¿cómo es I de T? Y voy a hacer la derivada de Q de T respecto de T. Derivar les gusta, ¿no? Siempre es más lindo derivar que integrar, ¿o no?
Igual las integrales las hacemos por tabla ya de memoria. Bueno, entonces, derivo el primer término, me da 0. Cuando derivo este término me queda el menos. ¿Sí? Me queda menos la derivada de e a la pirulo. Y bueno, e a la pirulo. ¿Está bien? Y ahora derivo el exponente que acá multiplico por la derivada del exponente, la derivada del argumento, ¿cierto? Es la función compuesta, la derivada de una función compuesta. Bien, derivé la cáscara de afuera, que es e a la pirulo, la derivada de a la pirulo y a la pirulo. Y ahora viene la derivada de menos t sobre rc. ¿Cómo va a ser la derivada de menos t sobre rc? Va a ser justamente menos 1 sobre rc, porque la derivada de t es 1, y menos 1 sobre rc es la constante que está multiplicando. Bien, con lo cual, ¿cómo nos quedó? Este menos lo voy a cancelar con este, ¿sí? O sea que la función i de t nos quedó 1 sobre rc por e a la menos t sobre rc. A esta altura, que el rc aparece todo el tiempo, tenemos unas ganas de ponerle un nombre, y le vamos a poner un nombre. ¿A qué saben? No saben cómo se llama. Se mide en segundos RC, dijimos, ¿vieron? Porque vos tenés un argumento que no puede tener unidades, así que RC se mide en segundos. Y qué casualidad que cuanto mayor es R, ¿ves? O mayor es C, mayor es RC. O sea, si yo acá pongo una resistencia con el doble de valor, tengo el doble de RC, y si pongo un capacitor con la mitad del valor y el doble del valor acá, sigo teniendo el mismo RC que antes. Es decir, si aumento 1, aumenta ese RC. Si aumento los dos, aumenta el valor de RC. Si aumenta uno y bajo el otro, lo puedo mantener constante. ¿Sí? Qué interesante acosto. Bueno, para entender mejor eso, que estoy ahí adelantando, pero vamos a recuadrarlo con otro color. Esto. Ya tenemos la corriente. Bien, la derivada de la corriente. Y finalmente vamos a hallar el voltaje. El voltaje sería en el capacitor o en la resistencia, ¿sí? Si nos centramos en el capacitor, esto sería la carga en función del tiempo en el capacitor y esto la corriente en el capacitor. Vamos con el voltaje en el capacitor. Así tenemos para graficar en forma apilada las tres cosas. ¿Bien? ¿Cómo sería el voltaje en el capacitor? El voltaje en el capacitor, acá está, ¿ves? Es Q sobre C, o sea que no hay que derivar. Es esta misma función, pero dividida por C. Mira qué lindo, se te cancela C. ¿Ves? ¿Y qué es A ver, díctenmela ustedes. La voy anotando, pero ustedes me la dictan. Q de t. B, vamos a poner B de T. Ok. Espera, con negro. Entonces vamos a escribir la función B de T, que es simplemente copiar la expresión esta, pero dividida por C. Entonces, ¿qué me queda si divido por C? Se cancela esta C, ¿qué te queda? La de después Te queda E por... ¿Qué viene ahora? de U menos C. Esto. Estoy copiando de acá. Sí, sí. Dividí esto por C, se canceló C. ¿Qué viene? E paréntesis 1 menos E elevado E elevado. a la menos T sobre RC. Y cierto. Bien. Y esto entonces es el voltaje in the capacitor. Vamos a recuadrarlo con otro color. El celestito. ¿Celestito querés? Vos decime. Sí. Veo, profe, que se pintó, ¿eh? Uy, ese truco lo descubrí hace poco. ¿Fue con ustedes? Sí. Ah, fue acá. Sí, inclusive se cambió el grosor porque toqué. Porque estaba. Sí, no estaba seleccionada. Ah, estaba seleccionada porque la moví, me la olvidé seleccionada. Ese fue el problema. Bueno, entonces ahora quiero celestito y grueso para el recuadro. El recuadro yo lo marqué. Bueno, ahí tenemos entonces tres funciones del tiempo para el capacitor. La carga en el capacitor en función del tiempo, la corriente del capacitor en función del tiempo y el voltaje del capacitor en función del tiempo. Fíjense que el voltaje y la carga tienen la misma forma matemática, o sea que la gráfica va a ser igual con otras unidades. ¿Bien? La carga se mide en coulombs, el voltaje se mide en voltios. ¿Bien?
Bueno, vamos a empezar con eso primero, ¿sí? Vamos a graficar el voltaje, espera, le voy a poner acá un subíndice C, porque es el voltaje en el capacitor, porque no vamos a confundirnos. Después averiguamos, ¿sí? De la misma manera, ves que el voltaje en el capacitor tiene la forma de esta función. ¿Cómo sería la función del voltaje en la resistencia? El voltaje en la resistencia es R por I. ¿Está bien? Acá está, R por I. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia es R por esta función. O sea que va a tener la forma de esta función. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora a analizar los gráficos. Vamos a graficar, ¿sí?, el voltaje en el capacitor o la carga en el capacitor, que tiene la misma forma. Entonces, vamos a hacer unos ejes, bonitos ejes cartesianos, que esto todo el tiempo va a ser esta función Q o esta función B, todo el tiempo es positiva, ¿ven? ¿Ok? Porque este término nunca es negativo. Y este término, cuando t vale 0, ¿cuánto es a la 0? 1. Y 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. O sea que esta función, ¿sí?, la raíz de esta función es 0. 0, 0. ¿Sí? ¿Ok? Así que, ¿y después qué pasa? Cuando empieza a aumentarte este valor, ¿sí?, va a ser mayor que 1 o menor que 1. Si t valiera RC, acá me queda E a la menos 1, y E a la menos 1 es 1 sobre E, es 2,7. ¿Ok? Para valores más chicos de T, ¿sí?, por ejemplo 0,1 RC, ¿no? Esto sería E a la menos 0,1, que es 1 sobre E a la 0,1. ¿Sí? O sea, no puede ser negativo. Pero es mayor que 1, porque si fuera mayor que 1 me puede dar negativo. No es tan fácil de analizar. Para que esto sea mayor que 1, o sea, si vos graficás esto para cualquier valor de t positivo, les va a dar menor que 1, porque cuando t vale 0, esto vale 1. Sí, está entre 0 y 1. ¿Sí? Y cuando el exponente 0 es negativo, la función exponencial es decreciente. Eso del análisis de las funciones exponenciales surge. Como el tiempo siempre es positivo, este exponente siempre va a ser negativo. ¿Sí? Y si la base es mayor que 1, la exponencial es decreciente cuando el exponente es negativo. ¿Está bien? Entonces el valor máximo que toma es en t igual a 0, que es 1, y a medida que t aumenta, lo único que hace es disminuir. ¿Está bien? Es decir, que 1 menos esto nunca va a negativo. ¿Vamos bien? Bueno, entonces voy a dibujar los ejes cartesianos así. Ahí. ¿Está bien? Ok. Bueno, una cosa que yo les voy a enseñar, que no está en muchos libros, porque a mí me lo enseñaron en la Facultad de Ingeniería y es muy útil, es que este valor RC lo vamos a llamar tau. No es que esto no esté, esto está en los libros, se llama constante de tiempo. Pero lo que no está en los libros es que vos acá podés marcar 1, 2, 3, 4 y 5 taus. Está en los libros de electrotecnia, esto no en los de física. ¿Qué pasa si acá pongo, ves, 5 RCs? Acá me queda E a la menos 5. ¿Tiene una calculadora a mano? Hagan E a la menos 5, a ver cuánto da. No te mueras, Luis. Esto se mide en segundos, RC. 33 por 10 a la menos 3. 0, por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 3, o sea, 0,005, ¿sí? O sea, 5 milésimos. Bien, es decir, que cuando llegué a 5 RC, esto vale 5 milésimos, y 1 menos 5 milésimos, ¿sí?, es más del 95%, más del 95%, ¿sí? Ok, sería 0,95. Ok, entonces quiere decir que espera, igual la que quería graficar primero, no, está bien, vamos a graficar BDT, dijimos bien. Entonces, quiere decir que cuando t vale 0, estoy acá, ¿sí? Y cuando t vale 5 tau, ponele que acá pongamos, acá que queda elegante, el valor E. ¿Por qué el valor E?
Porque el valor E es una asíntota horizontal de esta función. A ver por qué digo esto. Porque cuando t es muy grande, recién puse e a la menos 5 acá, ¿sí? O sea, cuando t es 5RC. Ya esto está dando recontra chiquito. Cuando t tiende a infinito, todo esto tiende a 0. Entonces, que cuando t tiende a infinito, la función tiende a e. ¿Se ve? Pues me queda 1 menos 0. 1 menos algo que tiende a 0. Es decir, que ya podemos acá dibujar esto como una asíntota horizontal. ¿Les gusta? Bien. ¿Y cómo sería la función? Acá tengo un problema grave para hacer Voy a poner una hoja acá para que deslice mejor la vida. Entonces, la función acá vale 0 y acá está casi en el valor e. Entonces, esto es una curva que tiene esta forma. Pero para dibujarla vamos a usar un auxiliar, que es calcular la recta tangente en el origen. Miren, lo voy a hacer rapidito y lo vamos a adoptar como una metodología práctica. Les voy a demostrar que la recta tangente en el origen va a pasar por este punto, que es la intersección, ¿ves? De un tau, tengo línea punteada todavía. Esto sería un tau en segundos. El valor RC en segundos, uno de esos. ¿Sí? Entonces, le voy a mostrar que la recta tangente pasa por el punto tau E. ¿Sí? Lo voy a dibujar. Esta es la recta tangente en el origen. ¿Sí? Lo cual nos facilita un montón el dibujo. Porque entonces ahora yo sé que la curva tiene que ser tangente a esta pendiente, sale con esta pendiente, me olvidé de sacar la recta, de acá sale con esta pendiente y después tiene que ir asintoteando. ¿Ves? Ahí la damos por terminada la curva, pero esto va a seguir asintoteando todo el tiempo. Lo que pasa es que en física, una vez un profesor me dijo, en física algo vale 0, algo que no se puede medir. ¿Sí? O sea, si vos estás en un osciloscopio, por ejemplo, viendo esta forma de onda, acá ya das por alcanzado el valor E, porque es indetectable en una escala de un osciloscopio lo que le falta para llegar al valor E. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces considero que el capacitor se va a ver cargado en 5 taus. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando acá el exponente D alcanza el valor menos 5 taus. ¿Se entendió? A ver, vamos a hacer la demostración esta rapidito. ¿Cómo se hace la recta tangente en un punto? Y bueno, se hace la derivada de B respecto de T. ¿Cuánto sería la derivada de esto? Sería E, ¿sí? Por la derivada de 1 que es 0 y la derivada de esto que era E a la menos T sobre RC sobre RC, ¿no es cierto? Lo hicimos antes. ¿Ok? Entonces, en T igual a... Esto sería la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente en cualquier valor T. Pero en particular, cuando T vale 0, me va a quedar, ¿sí?, E a la 0 es 1. Me va a quedar, ¿sí?, que la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente en T igual a 0 va a ser E sobre RC. Que sería justamente lo que tengo acá, ¿ves? E dividido RC. La pendiente es este palito dividido este. Ven que es verdad. ¿Sí? Así que tiene que pasar por ahí. ¿De acuerdo? Una boludez. Bueno, no importa acordarse de esto. Está bueno, ¿no? Está bueno. Bien, me alegra que lo reconozcas. Vos sos el único que dijo está bueno. De tres estudiantes, uno dijo está bueno. Es una buena estadística, es un 33,3%. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Cuando usa la bomba pasa eso. ¿En serio? Nunca me dijeron. En el video quedará así. Acá no está pasando en la pantalla más. No, eso que borré no correspondía. ¿Qué quiere borrar? Ese comentario. Sí, esto quería borrar. Bueno, entonces esto se llama constante de tiempo.
La constante de tiempo me dice en cuánto tiempo el capacitor se carga. ¿Bien? Bueno, hacemos entonces un descansito y vamos a ver la descarga. ¿Sí? Faltaría acá, me quedó lugar para hacer el gráfico de la corriente, porque estas dos funciones son iguales. ¿Sí? O sea, esta misma gráfica, ¿sí?, sería B de t cuando alcanzo el valor E, y Q de t es la misma gráfica, pero acá alcanzo el valor C por E. Es el mismo gráfico, cambia la escala, cambian las unidades nada más. ¿Ven? ¿Ok? Así que lo hice una sola vez. En correspondencia con este, lo que puedo hacer ahora acá abajo es el gráfico de la corriente. ¿Sí? Vamos a llamarla I en el capacitor. Vamos a llamarla esto. Ven el capacitor, carga en el capacitor. ¿Sí? ¿Dónde va a ser? Si no, porque no podemos hablar de la carga en el circuito. Sí podemos decir la carga que circula por el circuito. Pero ¿qué me importa la carga que circula por una resistencia? ¿Sí? Me interesa más el voltaje en la resistencia. Después lo podemos calcular. No sería otra cosa que E menos el voltaje en C. ¿Sí? O sea, E menos este voltaje me va a dar el voltaje en la resistencia. ¿Pero qué dijimos? Que el voltaje en la resistencia es R por I. Es R por esto que voy a graficar ahora. Bueno, entonces, vamos con el gráfico, rapidito. Y cortamos el video y hacemos otro video de la descarga del capacitor, que va a ser mucho más cortito que este video aburrido y largo, que esta clase. Bueno, entonces, ¿cómo sería esta función? Voy a traerla para tener la mano. Lo voy a poner acá. Y esto lo voy a poner ahí. Así tenemos al lado la expresión matemática. Vamos a graficar esto entonces. A ver, cuando t vale 0, ¿qué pasa? En t igual a 0. E a la 0, Da 1 sobre RC. 1 sobre RC. O sea que parto de acá de un valor inicial. Hay una ordenada de origen, 1 sobre RC. Bien. ¿Y qué pasa a medida que aumenta t? Esto es una exponencial decreciente. Bueno, adivinen qué. Voy a dar de vuelta a estructurar esto en taus. Volvemos a hacer la cuenta cuando esto valga menos 5, o sea, en 5 tau. Ya le hicimos la cuenta. Daba 0,005 y monedas. O sea que en 5 taus esto prácticamente llegó a 0. Y adivinen cómo va a ser la pendiente en el origen. ¿Qué les parece? ¿Puedo jugarme a que la pendiente en el origen es así? Sí. ¿Sí o no? Lo pueden demostrar ustedes en sus casas. No, derivo esto y hago en t igual a 0, que me queda la pendiente y me va a dar esto sobre esto. O sea, me va a dar 1 sobre RC sobre tau. O sea, 1 sobre tau RC me va a quedar. ¿Bien? O 1 sobre RC cuadrado. ¿Ok? Bueno, y ahora dibujamos la curveta. ¿Cómo sería? Acá necesito hacer acá una modificación. Sería que parto de acá y tengo que llegar acá. Entonces viene... Bueno, me de la red. Me va a salir horrible, porque esto es la peor. Espera, vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner ahí, así voy a más arriba de la placa. Y esto va a seguir, bueno, asintóticamente hasta el infinito, pero no importa. ¿Le gustó? Bien. Entonces miren la complementariedad que hay, ¿no? ¿Ok? Porque si lo de abajo lo multiplico por R, me queda 1 sobre C. ¿Sí? O sea, lo de abajo sería el voltaje en la resistencia, que sumado al voltaje de arriba tiene que dar todo el tiempo E. ¿Ven? O sea, esto lo puedo tomar como que es I de t en el capacitor, bueno, en todo el circuito, que es lo mismo,
o B en la resistencia. Espera, voy a ponerlo al revés para que quede como arriba. ¿Ves? Esto es voltaje, así que este 1 sobre RC lo mando para la parte de acá, para que sea corriente. ¿Está bien? Entonces, acá tengo I de T. Este es su valor inicial. Y si lo que estoy imaginando acá, que es BR de T, el valor inicial es 1 sobre R, ¿no? Porque es 1 sobre C, digo. ¿Sí o no? Sí. No, hay algo mal. Pues esto tiene valor de voltaje. Acá en I, estoy graficando I. Si esto lo multiplico... ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Si esto lo multiplico por R, Mira, uno solo. R por I, acá falta E entonces. Falta la E esta, chicos, me la comí. Si no, no dan las unidades. ¿Está bien? ¿O no? No, porque derivamos. La corriente se tiene que medir en amperes. Sí, ¿sabes? Porque derivaste y desapareció la E que estaba multiplicando de Q. No tenía que haber sido. ¿Por qué desapareció la E? Bueno, la E viene de derivar Q de T sobre T. ¿No? Sí. Entonces esta constante queda multiplicando. No se tendría que haber. Y derivo esto me da 0 y derivo y baja RC y se cancela la C. Claro. Y no la E, se cancela la C. Entonces acá queda E sobre R. Ahí va. Había un error acá. Qué feo que hace eso la pantalla. Nunca lo había notado. Acá va E sobre R. Vamos a ponerlo prolijo. Bien, o sea, este video hay que verlo hasta el final. Sí. Esto está bien. Esto está bien. Y acá es E sobre R, lo que va acá. Ahí va, E sobre R. Y si hago BR, va a ser E. Esto que va acá. Porque multiplico por R, R por I. ¿Sí? Va a ser E. Ahí va. Entonces, fíjate, si vos sumás BC con BR, a eso iba, ¿ven? Entonces sumo 0 con esto, me da E. Y en cualquier punto que sume, todo el tiempo me da E la suma. ¿Lo ves, Lisa? Sí, estaba buscando dónde poner. Te distrajiste y estaba explicando lo importante. Estaba buscando dónde poner las E. No me ponen la E. Y después te imprimís este PDF después. Bueno, O seguís la clase. Bueno, entonces no, la E estaba mal acá. Cuando derivé, simplifiqué la C en vez de simplifiqué. Cuando derivé, mira, lo repito de vuelta, fíjate. Al derivar Q, al derivar esto, esta C por E queda multiplicando acá afuera. Esto me da 0 y deriva de esto sale 1 sobre RC. sí. ¿Ves? Entonces, acá me olvidé de ponerlo, ¿no? Acá falta ponerlo. Bueno, eso estaba buscando. Muy bien. Acá también falta. Acá estaba el menos, que después lo cancelé, pero acá tendría que estar C por E. Entonces lo que se cancela acá es C. ¿Ves? Y queda E sobre R. Ahí faltaba. Ahí salió el error. ¿Ves? Eso, por lo que hice, lo que le digo a ustedes que no tienen que hacer, que es automatizar cosas. Desconfiar en la memoria. Bueno, entonces, no hagan lo que yo hago. Bueno, entonces, eso estaba diciendo recién Luisa, que si vos sumas miembro a miembro, ves BC con BR, mira el circuito. Si vos sumás BC con BR, la suma siempre tiene que dar la fuente. Y acá en los gráficos se ve eso. Porque en el origen sumo 0 con E, me da E. Y después, punto a punto, si yo sumo la parte esta con la parte esta, siempre da E. No está dibujado bien, pero, ¿no? Si no lo hiciera bien en escala, siempre daría E. Porque acá a E le di 5 cuadraditos y acá le di 4. Ahí está el error. Si le hubiera dado la misma cantidad de cuadraditos, da todo pupa. Lo van a hacer en casa. Bien, y se lo pueden explicar así a sus estudiantes.
Bueno, cortamos acá y descansamos un minuto y vamos a ver entonces la descarga del capacitor, que no nos va a sorprender nada, porque la descarga va a tener la forma que tiene este gráfico desde el valor E en el capacitor. Pero después de eso vamos a ver algo muy interesante, que es el tema de la energía. Y vamos a ver que la energía que almacena el capacitor, que es la mitad de la energía de la fuente, porque hay una demostración que se puede hacer muy básica, acá con toda la matemática podemos hacer un montón de matemática, una cosa re larga, ¿sí? Y ver que la energía que almacena el capacitor es independiente de la resistencia, al punto de que si la resistencia fuera nula, igual almacena la mitad de la energía que entregó la fuente. Bien, lo cual hace pensar que lo que está mal es suponer que yo conecto un capacitor directamente a una fuente y no existe resistencia. Es decir, no puedo hacer la experiencia imaginaria de conectar un capacitor a una resistencia a través de superconductores, ¿sí? Si hiciéramos esa experiencia, estamos ante una situación de indeterminación, porque se va a producir una oscilación de frecuencia infinita, o sea, suceden una cantidad de cosas que son físicamente imposibles. Entonces es un abstracto ese experimento hipotético. Bueno, cortamos acá. No me llevo demasiadas palabras. Corten.